Bueno, y desde el comienzo de la pandemia, Chaco y Córdoba estaban en situaciones parecidas en lo que hace a brote de contagios de coronavirus. Tanto es así que en un momento precisamente Córdoba quedó tercera a nivel nacional y Chaco cuarta, con números negativos, por supuesto. Estamos hablando de mayor cantidad de contagiados a nivel nacional. Ahora, desde hace 2 semanas atrás, las cosas cambiaron. En Chaco para mal y en Córdoba para bien. ¿Qué pasó? ¿Qué se hicieron o qué se hizo bien en Córdoba y qué no se hizo en Chaco? ¿O qué se hizo bien en Chaco y no se hizo en Córdoba? Porque los números hablan por sí solos. Chaco, prácticamente 930 contagiados, Córdoba no llega a los 500. Pero para saber qué pasa en Córdoba hay que hablar con gente de la provincia de Córdoba, con gente relacionada al tema. Por eso estamos en comunicación precisamente con el licenciado Zacarías Bustos, a quien agradecemos su gentileza. Buenas noches, ¿cómo le va al licenciado? Marcelo Rubiolo y Elsa Llosa lo saluda. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Elsa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pasó en Córdoba? Que volvieron a fase 3 en la ciudad de Córdoba, pero realmente han reducido notablemente el número de contagios. ¿Qué se hizo bien en Córdoba? Sin ánimo de críticas, licenciado. ¿O qué hicieron bien ustedes? Le comento, Marcelo, lo que sucedió en Córdoba básicamente estuvo vinculado a brotes que tuvimos en su momento. El primero se dio en una localidad del interior, en Saldán, en un geriátrico, en un caso de estos denominados contactos que contagian a los super spreaders, como se conoce en inglés, que son personas que contagian a decenas de personas, probablemente estando inclusive asintomáticos. En el hecho de Saldán ocurrió, era un médico que fue por su propia voluntad a testearse, porque él trabajaba en el geriátrico, no tenía ningún tipo de síntoma y de esa forma se descubrió que él era positivo. A partir de ese momento se inició un operativo para trabajar fuertemente en ese geriátrico, encabezado por PAMI, encabezado por el Ministerio de Salud de Córdoba, y la primera situación entonces estuvo surgida por ese brote. Después hubo un segundo brote que fue en una institución de salud de Córdoba, el Hospital Italiano, que es una institución de mucha antigüedad en Córdoba, muy respetada, colega nuestra. Yo trabajo en otra institución médica, y bueno, y sucedió lo que puede suceder, lo que ha sucedido en muchísimos lugares del mundo. Se produjo ahí también un brote. Hay una investigación epidemiológica para determinar qué fue lo que sucedió, pero digo, siempre las situaciones en Córdoba estuvieron vinculadas a brotes. El tercer gran brote que hubo, que se pensó que había, y es, como usted mencionaba, Marcelo, antes, cuando Córdoba decide volver a la etapa anterior, estuvo vinculada a una zona comercial muy importante en Córdoba, que es la del Mercado Norte. En ese caso, básicamente también hubo una persona que contagió a decenas de personas, y también ahí se produjo una situación, digamos, de muchos contagios. En este tiempo, porque nosotros iniciamos con esta situación allá por marzo, lo que uno analiza cuando uno ve, digamos, cuál fue la estrategia, uno ve que la estrategia fue cambiando inteligentemente. En este sentido, el Ministerio estableció desde el día 1 un organismo que es el COE, que está trabajando muy bien en Córdoba, y lo que ellos hicieron fue básicamente ir ajustando el protocolo, porque en un principio se veía lo que funcionaba en el mundo. Digo, nosotros tuvimos la fortuna de tener en Argentina el Diario del Lunes, ¿no? Cuando veíamos lo que sucedía en Asia, cuando veíamos lo que sucedía en Europa. Al tener el Diario del Lunes pudimos establecer, digamos, qué funciona mejor, qué es más exitoso para aplicar. En este caso se empezó allá por marzo en Córdoba, analizando aproximadamente 1000 personas. En ese momento se analizaban solamente casos sospechosos. Claro. Luego en abril se amplía esa búsqueda a personas sintomáticas, pero cuando se detecta un sintomático se empieza a analizar a todos sus contactos estrechos. Y acá hay una parte fundamental, Marcelo, Elsa, Sí.
que es el hecho de que cuando se encuentra un caso activo y se analiza a sus contactos estrechos, se analizan sean sintomáticos o sean asintomáticos. Claro. Eso marca, está comprobado, digamos, en los países que mejor ha funcionado, eso marca una diferencia fundamental, porque si usted testea solo los sintomáticos, se va a perder la gran parte, ¿no? Nos vienen diciendo desde el primer día que el 80% de los casos en esta enfermedad son asintomáticos. Exacto. Entonces, digo, esa es la diferencia fundamental que hemos tenido en Córdoba. Ya en mayo prácticamente se triplicó la cantidad de testeos. Hasta el momento en Córdoba se han testeado, casi 40.000 personas y tenemos hoy una tasa de testeo de aproximadamente casi 11.000 testeos por millón de habitantes. Sí, licenciado, adelante. Entonces, sí, gracias. El hecho de que tan pronto, una vez, usted hizo un resumen muy claro en torno a qué es lo que lo llevó a la provincia de Córdoba a volver atrás. Y la explicación es de flexibilizar tan rápidamente otra vez la situación, fue la realización de lo que usted también lo escuché que denomina los testeos eficientes. Testear a todos que tuvieron contacto con alguna persona que haya tenido COVID o 19, aunque no tenga síntomas. Eso sería un testeo eficiente. Sí, exactamente. Durante mucho tiempo, ustedes lo sabrán mejor que yo, se discutía si era testeos masivos sí, testeos masivos no. Sí, sí. Lo que se ve que ha funcionado mejor en el mundo no tiene que ver tanto con los testeos masivos per se, sino con los testeos masivos pero eficientes. Digo, salir a testear a donde creemos que están los casos. Cuando yo hablaba de este tercer brote que tuvimos en Córdoba, en una de las zonas comerciales más importantes de la capital, lo que se hizo en ese momento fue decir, bueno, volvemos a la fase 3, estábamos en fase 4, volvemos rápidamente a la fase 3, entiendo que no habrá sido una decisión fácil para tomar, digamos, para las autoridades, pero se volvió rápidamente a fase 3 y en ese caso lo que se hizo fue decir, bueno, a ver, de los casos que tenemos, ¿dónde están los sintomáticos? Vamos a ver los estrechos, los contactos estrechos, que pueden ser asintomáticos, y de ahí empezar a hacer como una red, una trazabilidad, y eso permitió hacer testeos en más de 15 barrios de Córdoba. Entonces, rápidamente se tuvo el panorama en una semana de cuál era la situación, para ver si realmente la tasa de contagio se había disparado a partir de ese tercer brote o si estaba contenida. Cuando se hizo ese trabajo eficientemente en este tercer brote, lo que se vio es que en realidad no se había disparado la tasa de contagio. De hecho, que Córdoba empezó allá la pandemia en marzo con una tasa de contagio de 2,5. Esto quiere decir que cada persona que estaba contagiada podía contagiar hasta casi 3 personas. En las últimas 2 semanas en Córdoba se ve que la tasa de contagio está en 0,9. Quiere decir que una persona contagia a menos de otra persona. Digo, esto es muy en términos estadísticos, pero en realidad tiene que ver con cómo se mide el avance o no de la enfermedad. Entonces, digo, se tomó la decisión rápidamente, la verdad que fue sorprendente para todos los que vivimos en Córdoba Capital, pero creemos que fue, y a los resultados nos remitimos, fue la medida que había que tomar en ese momento, ¿no? Había que dar un paso atrás. Y siempre se busca, la mayoría de los ministerios o todos los procedimientos y las estrategias, se habla de aplanar la curva. Usted habla también de obliterar la curva. ¿Qué diferencia hay entre aplanar y obliterar una curva de contagios? Le cuento, Elsa, cuando yo empecé a investigar esto, digamos, allá por marzo, cuando empezó la pandemia en Argentina, lo que yo pude observar es que muchos hablábamos de que había que aplanar la curva. Cuando uno desglosa ese concepto, cuando uno se refiere a aplanar la curva, uno básicamente lo que va a hacer es decir, bueno, si yo aplano la curva, lo que voy a hacer es mantener una constante de casos. Digo, si hoy tengo 10 y aplano la curva, y dentro de una semana voy a tener 10, ¿se entiende? Pero si bien va a estar aplanada la curva, a lo largo de 10 días voy a tener 100 casos nuevos, ¿se entiende? Entonces, hay otro concepto superador que es el de obliterar la curva.
y es el de tomar las medidas que sean necesarias para que esa curva no se mantenga estable, sino que descienda y descienda drásticamente. Eso es lo que se puede observar en Córdoba. En Córdoba, en los últimos 7, 8 días, hemos tenido solamente 2 días de un caso, que fue el domingo, con una persona repatriada que volvió desde México, y hoy también tenemos el reporte de un caso, todavía no tengo el detalle de esa persona, pero en el resto de los días hemos tenido 0 casos. Sí. Eso lo podríamos definir como obliterar la curva, porque veníamos de un día de 6 casos, otro día de 9, otro día de 12, otro día de 20. Hoy estamos entre 0 y 1 casos. ¿Cómo se ve que se logra esto en el mundo? Se ve con 4 pilares fundamentales. Uno es la cuarentena, otro es la restricción de viajes, otro es el testeo masivo pero eficiente, de como hablábamos recién, y el cuarto componente, que es muy importante, es el distanciamiento social. Si la gente no pone una parte, si nosotros como ciudadanos no nos comprometemos a usar barbijo, a respetar la distancia social, la verdad que se complica mucho la tarea del gobierno, de la tarea del ministerio para frenar el crecimiento de la enfermedad. Licenciado Zacarías, usted hablaba hoy de que se medía los casos sintomáticos y los no sintomáticos. Una vez detectado esto, se actuaba con una especie de bloqueo en ese barrio, estén enfermos o no estén enfermos, o sea, es decir, tengan los síntomas o no los tengan. ¿Se bloquea ese barrio o se bloquea esa cuadra o esa manzana o cómo se hacía? Sí, en Córdoba se utilizaron, se hicieron cordones sanitarios. Yo creo que en este sentido es muy importante diferenciar un concepto del otro, porque digo, una cosa es que hablemos de cordones sanitarios que digamos, tienen un fundamento, y otra cosa es esta cuestión que se denomina hoy de cerrar un barrio, bloquear un barrio. Claro, yo digo, sin entrar en el terreno de la política, porque digamos, me parece que estas cuestiones no hay que politizarlas, pero digo, sí me parece muy importante entender, digamos, que en ciertas circunstancias amerita que se tomen ciertas medidas que pueden no ser, digamos, que pueden ser muy antipáticas, pero en Córdoba se hizo cuando se tuvo que hacer. En Córdoba hemos tenido cordones sanitarios, digamos, cuando tuvimos el segundo brote en una zona de la ciudad, rápidamente el COE decidió hacer un cordón sanitario, y por supuesto se trabajó fuertemente para proveerle a esas personas todo lo que necesitaran, y se hizo en 2 o 3 oportunidades más. O sea que en ese sentido, digamos, cuando hay que tomar esa decisión, se tomó, por lo menos acá en Córdoba se tomó, y le diría que no importaba, digamos, en qué zona era, si era una zona, digamos, un barrio de lo que hoy se denomina un barrio popular, o un barrio, digamos, independientemente de la gente que viva en el barrio, claro, independientemente de la zona, cuando se tiene que hacer un cerco, eso, digamos, está comprobado que sirve. Digamos, por eso quizás de un tiempo a esta parte podamos mirar hacia atrás y decir, bueno, quizás había medidas que se tomaron que no eran las mejores. Hoy se ve que cuando es necesario amerita, por ejemplo, hacer un cordón sanitario en un barrio, en una localidad, bloquear el paso entre una localidad y otra, digamos, todas esas cosas se hicieron en Córdoba y creo que funcionaron. Bueno, es algo parecido al cordón sanitario que se hizo aquí entre Chaco y Corrientes, que a nosotros nos pareció una medida antipática, usted lo dijo muy bien, pero que a los resultados nos estamos remitiendo. Hoy Corrientes no llega a 100 contagiados. Y ningún fallecido, ninguna persona fallecida, y nosotros 56, 57 muertos. Ahora, licenciado Zacarías, ¿ustedes cuántos fallecimientos tienen en Córdoba a la fecha? Nosotros aproximadamente tenemos de casos en total, no activos, pero en casos que hemos tenido desde el principio hasta ahora, aproximadamente 460 casos, me puedo estar equivocando por no llegan a 500, No llegamos a 500, estamos entre 450 y 460, si no me equivoco, porque también se reclasificaron algunos casos de personas que tenían domicilio acá, pero no vivían en Córdoba.
y fallecidos creo que hemos tenido hasta el momento aproximadamente 30. También puedo estar, digamos, un número más arriba o un número más abajo. Con el doble de habitantes que tiene la provincia de Chaco. Hoy estamos hablando de un último censo de 3.714.000 habitantes. Este es el dato que tenemos nosotros. Por supuesto, siempre es aproximado lo del censo. Doctor Zacarías, licenciado Zacarías, que realmente es muy ilustrativo y muy concreto para explicar, porque esto también es bueno decirle a la gente, ¿no? O sea, nosotros por ahí somos el nexo entre ustedes y la gente por ahí nos pide traducción. En su caso lo entendemos perfecto y también la gente nos está llamando, nos está mensajeando y se está expresando y lo entiende así. Sin ánimo de entrar en polémicas, ¿cómo ve la situación en Chaco? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué aconsejaría? ¿O qué sugeriría? Sabemos que no es fácil porque está en otra provincia y no lo queremos poner en ese compromiso. Pero a la luz de lo que usted ve a nivel nacional, a la luz de estos números, a la luz de estos datos, ¿qué nos dicen los chaqueños? A mí lo que me gustaría hacer es, primero, confesar que no tengo toda la información que quisiera tener, digamos, para analizar mejor la situación. Lo que sí puedo ver, digamos, a grandes rasgos, lo primero que quisiera hacer es transmitirles un mensaje de esperanza a la gente, porque nosotros estuvimos, no sé si exactamente en las mismas circunstancias o digamos, o pasando exactamente lo mismo que ustedes, pero hace un par de semanas la angustia era palpable en Córdoba. Había mucho miedo en la gente, había mucha preocupación, había mucho fastidio porque llevábamos muchos días en cuarentena y con poca flexibilización de la cuarentena. Y entonces, en primer lugar, tengo ese defecto de que soy un optimista por naturaleza, sin remedio, y entonces lo primero que digo es me gustaría llevar un mensaje de esperanza. Tengo entendido, quizás me equivoco, pero tengo entendido que en Resistencia volvieron a fase 1, si no me equivoco. No, acá estamos en fase 3 todavía. O sea, hubo un pedido del intendente local, finalmente después consensuaron entre los intendentes de Gran Resistencia y el gobierno, pero volvimos a fase 3, no a fase 1. Sí. Bien. Sí. Bueno, estamos parecidos en ese sentido de que tuvimos que volver, tuvimos que dar un paso atrás, y yo entiendo que eso puede sonar muy, digamos, desesperanzador, pero a la vez es necesario. Hoy, cuando nosotros miramos hacia atrás, y cuando hablo de mirar hacia atrás, ojo que hablo de la semana pasada, ¿no? Claro. Pero cuando nosotros miramos hacia atrás, cuando nos dijeron, creo que fue, si no me equivoco, un lunes por la noche, una noche muy fría, de casi parecía invierno y no otoño, y salieron a decirnos que teníamos que volver todo hacia atrás, y la verdad que fue un golpe anímico fuerte. Pero la verdad que lo que hoy vemos es que surtió un efecto muy positivo. Por ende, el primer mensaje es esperanzador, uno a veces tiene que dar un paso atrás para tomar envión y poder volver a buen camino. Por otra parte, lo que creo que es muy, muy importante es que realmente la gente se comprometa y entienda que hay que respetar el distanciamiento social. Esto quiere decir, hay que usar barbijo, esto quiere decir, no hay que romper reglas que tengan que ver con hacer un asado, con compartir mate. Tenemos todos que hacer un gran sacrificio para poder más temprano que tarde, digamos, salir de esta situación. Probablemente ya nada vuelva a ser como antes, probablemente muchas otras cosas sí, pero lo importante es que uno tiene que entender, y yo lo he dicho mucho en este tiempo, es que mientras más anormal se vuelve nuestra vida, probablemente más rápido vuelva a ser normal nuestra vida, ¿no? Entonces, como ustedes decían recién, ha habido muchas cuestiones que se han tomado de decisiones, como por ejemplo este bloqueo que se hizo entre Corrientes y Chaco. Puede haber sido antipático, pero como usted dice, los resultados hoy muestran que tuvo efecto. Entonces,
En este sentido, fundamentalmente, como decía antes, cuando uno mira en el mundo lo que ha funcionado, uno ve que han funcionado fundamentalmente las estrategias que han contemplado estos factores: cuarentena, el tiempo que sea necesario, restricciones de viajes, digo, tener muy bien controladas las fronteras, eso es una cuestión que le compete, por supuesto, a la autoridad, digamos, al gobierno. Los testeos también son una parte fundamental, y la cuarta pata de esta mesa, digamos, es el comportamiento social. Somos todos y debemos ser todos parte de la solución. Absolutamente de acuerdo. Así es. Y el hecho de volver atrás no debe ser pensado como una derrota, digamos, si se vuelve atrás a la fase anterior en el marco de la pandemia, no, es tomar los recaudos nuevamente para poder repuntarlo, ¿no? Y muchos países lo han hecho. Este es un evento mundial inesperado, desconocido y que genera incertidumbres de manera permanente, y todos los días se descubre algo, se ve algo. Hablábamos de los testeos, usted hacía mucha referencia. Chile tuvo muchos testeos también, y la realidad en Chile es distinta. Nueva Zelanda, no sé si también los tuvo, pero Nueva Zelanda como que ya sostiene el gobierno que ya atravesó o superó la pandemia. Bueno, tomando los dos países que usted nombró, Elsa, como ejemplo, yo le diría que Chile, que es un país hermano al que en lo personal amo profundamente, porque de chico vacacioné muchos años en Chile, tengo un especial afecto por Chile y por la gente, por su pueblo. Lo que uno ve en Chile es que lamentablemente esta estrategia de los testeos masivos por sí mismos no sirvieron mucho. Claro. No sirvió mucho tampoco esta cuestión de el concepto de la cuarentena inteligente, si bueno, cierro una parte o cierro algunas actividades pero otras no. Uno lo que puede observar por lo que lee en los diarios, digo, no por estar ahí, pero lo que uno ve en Chile que sucedió es que se relajaron, digamos, se restringieron algunas cuestiones, pero otras siguieron muy relajadas. Entonces, cuando no hay una decisión clara, digamos, en ese sentido, y la verdad que por más que uno testee, digamos, ustedes lo habrán visto también en Estados Unidos, digo, el presidente el otro día tuiteaba el mismo día que cumplían, creo que llegaban ese mismo día los 100.000 muertos, y él tuiteaba que estaba muy feliz porque habían llegado al 1,5 millones de testeos. Claro. Entonces digo, no sé cuál sería la razón de celebrar el 1,5 millones si en realidad lo que teníamos que estar haciendo es llorar a esos 100.000 muertos. Entonces, la cuestión de los testeos masivos es una cuestión que, digamos, puede servir para fines epidemiológicos, digo, para los que leemos los números, para los que los estudiamos. Para la solución práctica, no. Usted hablaba también de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país de un tamaño mucho más chico que Argentina, por supuesto, o sea que es comparable, si se quiere, tiene una población mayor que Córdoba, pero menor que Buenos Aires, por ejemplo. Nueva Zelanda es un país que trabajó eficientemente con los testeos. Es un país que, por supuesto, tiene los recursos para testear, digamos, al nivel de cualquier país desarrollado, pero más que hacer testeos masivos, lo que hizo fue testeos inteligentes, ¿no? Entonces, esta cuestión fundamental que en inglés se conoce como testing, tracing, isolating, que es testear, trazar y aislar. Testear a las personas, después hacer la trazabilidad para ver sus contactos, testear a todos sus contactos, sean o no sean asintomáticos o sintomáticos, y además aislar a esas personas, ¿no? Asegurarles que tengan la posibilidad de estar aislados. Eso también lo vimos en Córdoba, por ejemplo. En Córdoba tuvimos familias completas que, porque no tenían quizás las características ideales para hacer el aislamiento en su propia casa, se las llevó a un hotel, se las llevó a una cabaña, se las llevó a establecimientos que el gobierno armó, digamos, para que puedan estar en aislamiento, sin necesidad de estar internados, ¿no? Porque no tenían criterio de internación, pero sí, digamos, poder cumplir con el aislamiento que es necesario.
Absolutamente. Licenciado Zacarías Bustos, le mandamos un gran abrazo, le agradecemos por toda esta información. La verdad que para nosotros darle a nuestra gente esto es realmente esperanzador, sobre todo este último mensaje que usted lo decía, más allá de las medidas antipáticas, los números cuentan, los números son esos y ustedes los tienen, los ostentan, y nosotros los felicitamos por el trabajo encarado y ojalá aquí no sea tarde, es el mejor mensaje que usted nos ha dado, no perder la esperanza, porque realmente estamos muy angustiados, estamos muy preocupados, la gente está muy estresada, muy triste, muy amargada, con miedo de salir, de quedarse, de perder un familiar, y bueno, es una situación muy delicada para todos, así que le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos muchísimo, profundamente. Yo les mando un fuerte abrazo a ustedes, Marcelo, Elsa, les agradezco mucho por este tiempo. Estoy a disposición para cuando me necesiten, para charlar, y fundamentalmente recalco y cierro con este mensaje. Tenemos que tener esperanza, por más que uno crea que uno está dando un paso atrás, en realidad lo que está haciendo es dar un paso atrás para tomar envión y volver al buen camino. Y por otro lado, asumirse como parte de la solución, en lugar de solamente analizar el problema. Tenemos que entender que si nosotros nos portamos bien y cumplimos con las normas, en realidad estamos siendo parte de la solución. Gracias, muy amable, licenciado, que tenga buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Elsa, gracias, Marcelo, buenas noches. Muy bien, somos parte de la solución, ¿eh? Clarísimo. Está clarísimo, clarísimo, somos parte de la solución. Y realmente esperemos que esto tenga el efecto esperado en nuestra gente y en nuestras autoridades, Nosotros lo tenemos disponible, el licenciado se pone a disposición para trabajar, sería importante tener contacto. Vayamos a buscar a la gente que tuvo resultados positivos, Totalmente, así es. Porque esto es algo nuevo, es extraordinario, reconozcamos que nos equivocamos, porque hay que reconocer que nos equivocamos, y bueno, no nos salieron bien las cosas. Volver a empezar. ¿Y cuántas veces tuvimos que volver a empezar? Pero ahora es necesario salir de esta situación de angustia, porque es lo peor, que hay mucha gente que no se va a morir de coronavirus, pero que se va a morir de estrés, se va a morir de paro cardíaco. Qué bueno, qué bueno tener esta repercusión con la gente.